Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los desafíos más duros y persistentes de la medicina moderna, el shock cardiogénico. Es, de verdad, una batalla de altísimo riesgo donde cada segundo es vital y donde por décadas las probabilidades han sido complicadas. Piénsenlo de esta forma. Cuando una persona entra en esta emergencia médica, su probabilidad de sobrevivir ha sido históricamente poco más que lanzar una moneda al aire. Así es, una tasa de mortalidad que se ha quedado pegada obstinadamente cerca del 50%, a pesar de todos los avances que hemos logrado. Entonces, ¿qué es exactamente el shock cardiogénico? Bueno, imaginemos que es una falla total y repentina de la bomba principal del cuerpo. El corazón, de un momento a otro, ya no tiene fuerza para mandar sangre a donde tiene que ir. Y claro, esto provoca un efecto dominó, un colapso en cadena de los órganos vitales. Lo que nos lleva a la gran pregunta: ¿por qué es tan difícil de tratar? Muy bien, vamos a desglosar esto. Para entender la batalla, primero hay que conocer bien al enemigo. Así que empecemos por ver qué es lo que desencadena esta crisis y, muy importante, cómo los médicos miden qué tan grave es la situación. Uno tiende a pensar que un infarto masivo es la causa principal, ¿no? Y sí, es una causa clásica, pero la realidad es mucho más compleja. Como podemos ver aquí, los detonantes son súper variados. Puede ser por una insuficiencia cardíaca que se agrava, problemas en las válvulas del corazón o hasta una inflamación del músculo cardíaco, que se llama miocarditis. Queda claro que no estamos hablando de un problema con una sola cara. Y una vez que arranca, el shock cardiogénico es un círculo vicioso terrible. El corazón falla, los órganos empiezan a sufrir, y ese sufrimiento de los órganos le pone todavía más presión a un corazón que ya está débil, lo que lo hace fallar todavía más. Es una espiral descendiente que, una vez que empieza, es muy difícil de frenar. Para poder pelear contra algo que avanza tan rápido, los médicos necesitan un mapa. Y esto que vemos aquí, esta pirámide, es justamente eso. Es el sistema de clasificación de la SCAI, que es la Sociedad de Angiografía e Intervenciones Cardiovasculares. Este sistema, que va de la A a la E, les permite a los equipos médicos saber casi en tiempo real qué tan grave es el asunto. Y el recorrido por estas etapas es alarmantemente rápido. Se empieza en el estadio A, donde apenas hay un riesgo. De ahí se pasa al B, el comienzo del shock. Luego el C, el shock clásico, ya establecido. Si no se logra controlar, la cosa se deteriora al estadio D y finalmente se llega al E, extremis, donde la situación es literalmente desesperada. Cada paso es un declive gravísimo. Pero por supuesto, frente a esta crisis, la medicina no se queda quieta. Ahora vamos a ver todo el arsenal de herramientas tanto médicas como tecnológicas que los doctores tienen a su disposición para contraatacar. Las estrategias de tratamiento se dividen a grandes rasgos en dos equipos. Por un lado, tenemos el soporte farmacológico, usar medicamentos muy potentes para ayudar a la presión arterial y a la función del corazón. Y por el otro, el soporte mecánico, usar aparatos súper sofisticados que básicamente hacen el trabajo del corazón por un tiempo. En el equipo de los fármacos tenemos a los sospechosos de siempre. Medicamentos como la norepinefrina para subir la presión y otros, los sinotrópicos como la dobutamina y la milrinona, que le dan un empujón al corazón para que se contraiga con más fuerza. Pero aquí viene lo interesante. A pesar de que se usan todo el tiempo, los grandes estudios clínicos no han podido demostrar que uno sea claramente mejor que otro. La elección sigue siendo un verdadero debate. Y luego viene la artillería pesada, las máquinas. Aquí tenemos algunas de las más importantes. El balón de contrapulsación intraaórtico, el famoso VA-ECMO, que es, para que nos entendamos, como tener un corazón y un pulmón artificiales fuera del cuerpo, y las bombas de flujo microaxial, como Impella. El objetivo de todas estas máquinas es el mismo: darle un descanso al corazón para que se recupere y mientras tanto mantener la sangre fluyendo. Ok, tenemos los medicamentos, tenemos las máquinas. La lógica nos diría que con todo esto deberíamos estar viendo resultados espectaculares. Pero, ¿qué nos dice la evidencia de verdad? ¿Qué ha pasado en los grandes estudios clínicos? Bueno, aquí es donde la historia se pone realmente complicada. Mucha atención a esta tabla, porque resume años de investigación y, francamente, de mucha perplejidad. El estudio IVP Shock 2 probó el balón de contrapulsación. Resultado: ninguna diferencia en la mortalidad.
El XLS Shock probó el ECMO temprano. ¿Y qué creen? Tampoco hubo un beneficio claro. Luego el Culprit Shock nos enseñó algo curioso, que a veces menos es más, y tratar solo la arteria culpable del infarto es mejor. Y por último, el Danger Shock, que por fin sí redujo la mortalidad con una bomba específica, pero a costa de más complicaciones. El panorama es, como mínimo, desconcertante. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la pregunta central de todo esto. Con toda esta tecnología, con máquinas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, ¿por qué no hay un ganador claro? ¿Por qué la supervivencia sigue siendo un volado? Estos datos tan contradictorios nos sugieren que quizás la respuesta no está en el aparato. Justamente por estos hallazgos tan complejos, la comunidad médica está dándole un giro de 180 grados a su estrategia. Así que veamos cómo se está perfilando el futuro de esta lucha. Y aquí está el cambio de libreto. El gran giro en esta historia es que el foco se está moviendo del dispositivo hacia el paciente. Esta frase lo resume perfecto. La selección de los pacientes es la clave para encontrar un beneficio. La pregunta ya no es ¿qué máquina usamos?, sino ¿en quién la usamos? Y si alguien necesita una prueba de esto, este gráfico es demoledor. ¿Recuerdan el estudio Danger Shock, el que sí funcionó? Bueno, sus criterios para incluir pacientes eran pero tan estrictos que solo aplicaban a un diminuto 5% de todos los pacientes con shock cardiogénico. Un 5%, y si nos limitamos solo a los que tenían un infarto, la cifra apenas sube al 32%. Esto demuestra que el beneficio se encontró en un grupo de pacientes muy específico. Entonces, ¿cuál es la nueva estrategia? Es un enfoque de alta costura, totalmente personalizado. La idea se centra en los llamados Shock Teams, o equipos de shock. Son grupos de expertos de muchas especialidades que trabajan juntos en hospitales de alto volumen. Su meta es analizar las características únicas de cada paciente, lo que se llama fenotipificar, para así diseñar un tratamiento a la medida. El nuevo mantra es simple pero poderoso. El dispositivo correcto, para el paciente correcto, en el momento correcto. Y con esto cerramos. Con esta idea final, quizás la clave para ganar esta batalla del 50-50 no está en encontrar una única máquina milagrosa, una bala de plata. Quizás la clave es algo mucho más sutil, más inteligente. Perfeccionar el arte de elegir la estrategia perfecta a la medida de cada paciente. La respuesta no es una herramienta, es un plan maestro.